Veremos ahora el diodo Zener. Primero vamos a ver lo que conocemos hasta ahorita. Nosotros conocemos un elemento llamado diodo, el cual es un elemento semiconductor no lineal, cuya característica de funcionamiento, voltaje-corriente, se ve mediante una gráfica, ¿no es cierto? Aquí la corriente y aquí su voltaje. Y sabemos que la gráfica es algo como esto, más o menos así. Y sabemos que para que el diodo conduzca se debe aplicar entre sus terminales un voltaje de esta forma entre el ánodo y el cátodo. Y eso genera una corriente por aquí. Si los voltajes son muy cercanos al voltaje umbral o un poquito superiores, el diodo va a funcionar correctamente. Pero ahora veamos algo interesante. ¿Qué es lo que sucede si ahora yo coloco por aquí una fuente de tensión de esta forma? Y esta fuente de tensión comienzo a darle valores. O sea, lo que sabemos hasta ahorita es que para los modelos de diodos que hemos visto, esto por lo general es 0,7 voltios. O sea que si yo coloco por aquí 0,7 voltios, aquí va a conducir. Si coloco un poquito más, va a conducir con cierta resistencia. Sabemos que ahí colocamos el modelo piezo lineal. Si le coloco un poquito menos de 0,7 voltios, puedo calcular la corriente mediante la gráfica corriente-voltaje. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si ahora yo coloco una fuente que tiene un voltaje de 0,1 voltios? Bueno, 0,1 voltios es un valor que está bastante alejado del voltaje umbral. Entonces lo que va a suceder es que el diodo no va a conducir o su corriente va a ser cero. Ya, hasta ahí me parece que ya hemos visto bastante problemas de ese tipo y ya sabemos qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Conforme el voltaje se va reduciendo hasta cero, el diodo va a dejar de conducir, no va a haber corriente a través de él. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿y qué pasa si ahora el voltaje lo vuelvo negativo? O sea que ahora por aquí el voltaje va a tomar valores negativos. O sea que esto de acá invierto su polaridad. Ahora aquí el más y ahora aquí el menos. Como te das cuenta, ahora el diodo está polarizado en inversa, porque ahora el potencial que está acá, o el voltaje, perdón, es negativo. Ya, muy bien. Ahora supongamos que este valor de aquí es 0,1. Bueno, si es 0,1, sabemos que como esto de aquí es un diodo ideal, cuando este voltaje es negativo, aparece una corriente llamada la corriente inversa de saturación, la cual vimos al comienzo en la teoría de diodos. Está en el orden de los micro o nanoamper. Pero ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo ya aumento demasiado esta cantidad? De repente ahora le coloco 8 voltios en voltaje inverso. Te cuento que en ese caso van a suceder una de dos. Si el diodo es un diodo simple, se va a quemar y va a quedar destruido. Sin embargo, si es un tipo de diodo Zener, lo que va a ocurrir es que el diodo se va a polarizar en inversa y va a empezar a conducir. Solamente que ahora la corriente va a conducir en el sentido contrario. O sea que cuando el diodo se polariza con un voltaje muy negativo, conduce al revés. Y ese tipo de diodos especiales que conducen al revés es lo que se conoce como el diodo Zener, cuyo simbolito vamos a ver en este momento. Este es el simbolito del diodo Zener. Vamos a compararlo con el simbolito de un diodo convencional. En un diodo convencional o común, siempre la corriente va del ánodo al cátodo, o sea, en este sentido. Esa es la corriente del diodo, pero en un diodo Zener no es así. En un diodo Zener, la corriente del diodo Zener siempre aparece en el sentido contrario de la flechita. Esa es la corriente Zener. El voltaje del diodo común lo medías de esta forma, ¿no? Aquí el mayor potencial, aquí el menor potencial y aquí aparecía el voltaje del diodo, del ánodo al cátodo. En el diodo Zener es al revés, el voltaje se mide del cátodo al ánodo y aquí sale el voltaje Zener. Lo especial del diodo Zener es que este diodo puede comportarse como un diodo común y como un diodo con características especiales, que son las características Zener, bajo los diferentes voltajes que se pueden establecer a través de sus terminales.
O sea, si yo coloco un voltaje con el mayor potencial en A y el menor potencial en K, en el cátodo y en el ánodo, entonces el diodo Zener se va a comportar igualito al diodo común que conocemos. Sin embargo, si yo invierto la polaridad bastante, le doy un voltaje bastante, se va a comportar como un diodo Zener, conduciendo en el sentido contrario a la corriente establecida por la flechita, además de que este voltaje que está por acá es un voltaje que aparece en el diodo y por lo general se mantiene constante, cosa que no pasa tanto en un diodo como este de acá, porque conforme esto va cambiando, va tomando diferentes valores el voltaje del diodo. Pero para la región Zener, que es la región que está por acá, se asume un voltaje de Zener prácticamente constante. Además que este voltaje de Zener que está por acá es mucho mayor comparado en magnitud que el voltaje umbral que aparece por aquí. Por lo general, esto estamos viendo que toma el orden de 0,7 voltios. Esta cosita por lo general toma el valor de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12 voltios puede tomar, lo cual es un valor bastante elevado comparado con este. Es por eso que la región Zener es una región muy delicada, porque conforme vamos aumentando el voltaje, la corriente comienza a crecer rápidamente, más rápido que acá. Es por eso que en las hojas de datos te suministran ciertas características, las cuales son la corriente mínima de Zener. Hay una corriente mínima y Z mínimo para el funcionamiento o lo que puede soportar el diodo y Z máximo por aquí, que generalmente lo vas a encontrar en los ejercicios o en las tablas o en las hojas de datos indicado de esta forma. Estos dos valores son de las hojas de datos, pero también hay valores de la condición del problema. A veces el problema te dice determinar la corriente de Zener mínima o la corriente de Zener máxima y me van a dar valores de fuentes y de resistencias con las cuales vamos a trabajar. Entonces recuerda que se puede definir también un IZ mínimo de operación. Z mínimo de operación y un Z máximo de operación. La corriente de operación depende básicamente del circuito que estás analizando, mientras que la corriente Z mínima y máxima que aparecen por acá son llamadas también las corrientes máxima y mínima nominales. ¿A qué se refiere con nominales? Se refiere a los valores que aparecen en la hoja de datos. A pesar de que un diodo Zener puede funcionar tanto en polarización directa como en polarización inversa, se recomienda utilizar los diodos Zener solamente para la polarización inversa. ¿Por qué? Porque básicamente este diodo es un poquito costoso y si voy a comprar un Zener no va a ser para utilizarlo en esta región, ¿no es cierto? Porque esta región mejor utilizo un diodo común que son un poquito más baratitos. Ahora, seguramente la duda que te queda es qué pasa con este BZ, ¿no? Porque si te das cuenta, este voltaje de aquí en esta zona es positivo y en esta parte es negativo. Entonces te estarás preguntando, ¿esto de aquí es negativo? Bueno, el BZ que sale acá sí es negativo, pero por lo general en los problemitas cuando te dicen BZ te dan el valor o el módulo. O sea que en la tablita de datos y en los datos de los ejercicios siempre va a ser positivo. Pero ya sabes que ese valor está en la zona negativa, pero siempre vas a tomarlo como positivo. O sea que esta cosita de aquí es el positivo. En pocas palabras, es el valor o valor absoluto del voltaje que aparece acá. Siempre va a aparecer así ese dato como el valor positivo. Además, este voltaje Z que está por aquí es un voltaje de referencia. Como te das cuenta, el voltaje también va a ir cambiando conforme la corriente va aumentando. Lo que se busca siempre en un diodo Zener es que este voltaje permanezca constante. Es por eso que un diodo Zener se modela de esta forma, donde este de aquí es un diodo ideal. Si recuerdas un poquito lo que vimos anteriormente, este modelo se parece a un modelo piezolineal. Y eso es porque justamente aquí se puede hacer lo mismo. Se puede tomar aquí dos puntitos y trazar una recta que pase a través de esos dos puntitos. Y esta recta intersecta al eje BD, el cual se le conoce como el voltaje de Z en directa o ZD nada más. Y otra vez, la pendiente que aparece por aquí
esta pendiente es la inversa de esa resistencia, la pendiente de esa recta, que es 1 entre RD, porque esta resistencia de acá recibe el nombre de RD. Y el voltaje que aparece aquí de esa forma es el voltaje VZD. Pero recuerda que este voltaje VZD es negativo, igual que lo que hicimos con VZ, lo hacemos por allá. Ese voltaje ZD lo asumimos positivo o su valor, ¿de acuerdo? VZD. Y de esa forma, mediante este diodo que está orientado en esa dirección, la corriente aparece hacia abajito. Lo que se hace entonces en los circuitos es modelar el sistema tal que esta corriente esté cambiando y al mismo tiempo esta resistencia esté cambiando, de tal forma que siempre en un diodo Zener el voltaje del diodo Zener permanezca prácticamente constante. Ese es el objetivo de utilizar un diodo Zener, que el voltaje permanezca fijo, no se altere. Y como mencioné, eso se logra alterando la corriente y alterando la resistencia D que aparece por acá, la resistencia del diodo. Entonces recuerda eso siempre. Cuando tú veas un diodo Zener, su voltaje va a ser constante. Lo que va a cambiar en el diodo Zener, ¿qué cosa es? La corriente que pasa a través de él. La corriente, como te das cuenta, cambia bastante rápido desde un valor mínimo hasta el valor máximo nominal, pasando por los valores mínimo y máximo de operación. La aplicación que siempre viene en la PC es la fuente regulada. Antes de comenzar a resolver, entendamos un poquito a qué se refiere una fuente regulada. Por ejemplo, supongamos que yo adquiero una fuente de 12 voltios con una resistencia interna, vamos a llamarle R. Entonces, cuando yo compro esta fuente de 12 voltios, si yo mido por aquí el voltaje, va a aparecer obviamente aquí 12 voltios porque no hay corriente, ¿no? Es una fuente que está en circuito abierto. Podría ser de repente una batería. Supongamos que esta batería yo la voy a utilizar para encender un auto, o sea, para activar el circuito de encendido del auto. Supongamos que tenemos 3 modelos de autos. El primer modelo por aquí presenta un circuito de encendido de resistencia R. El segundo modelo presenta un circuito de encendido de resistencia 2R y el tercer modelo por aquí presenta un circuito de encendido de resistencia 3R. Y supongamos que los 3 modelos de autos me dicen que su sistema de encendido requiere de 8 voltios. Entonces yo podría pensar que mi fuente de 12 voltios es suficiente para encender todos los sistemas, ¿no es cierto? Es más, inclusive podría pensar que debo agregar resistencias para que justamente este voltaje no dañe el encendido de estos circuitos de arranque. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Supongamos que hago la primera conexión por aquí a este auto, lo conecto directamente de esta forma. Vamos a calcular el voltaje por aquí, el cual lo podemos hallar rápidamente con un divisor de tensión. Este V sub 0 va a ser este voltaje, que es 12, multiplicado por esta resistencia entre la suma de las resistencias. Y aquí, ¿cuánto obtenemos? 6 voltios. Me doy cuenta que cuando yo coloque el circuito de encendido a mi fuente, solamente vamos a tener por aquí 6 voltios. Pero yo requiero 8 voltios, lo cual quiere decir que este auto no va a encender con este sistema que tengo, con esta batería. A ver, probamos el segundo auto. Ahora supongamos que la conexión la hacemos para el segundo auto y planteamos lo mismo. El voltaje de acá, vamos a llamarle Vx, es igual al voltaje que tiene aquí la fuente, 12, multiplicado por la resistencia de la carga, que es 2R, entre la suma de las dos resistencias, que es 2R más R. Lo que estoy aplicando aquí es simplemente un divisor de tensión. Si deseas puedes resolver la malla para comprobar esto. Y esto es 8 voltios. Entonces aquí sí está ok, porque aquí sí va a encender el circuito, o bueno, sí se va a activar el circuito de encendido del auto, no hay problema. Ahora vamos a ver qué pasa con el último auto, su circuito de encendido.
Colocamos por aquí y calculamos el voltaje de aquí, que le voy a llamar voltaje Y. Va a ser el voltaje de la fuente, que es 12, multiplicado por esta resistencia, que es 3R, entre la suma de todas las resistencias. Y esto es 9 voltios. Y aquí me pasé un poquito. De repente este voltaje daña un poquito el circuito de arranque del auto. Tampoco me conviene entonces porque es mucho, ¿no? De repente es un circuito de encendido muy sensible y con un voltaje de 9 voltios lo puedo malograr. Entonces me doy cuenta de algo. Con esta batería que he comprado no puedo encender todos los autos. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que debo comprar 3 baterías, una para cada auto? No tendría sentido, ¿no es cierto? Porque si hubiesen más autos que viniesen a encenderse con esta batería, yo requeriría más baterías de voltaje distinto. Ya, eso pasa porque básicamente esto no es una fuente regulada. ¿Qué implica una fuente regulada? Una fuente regulada es aquella fuente que cuando tú coloques cargas distintas a la salida de dicha fuente, el voltaje a la salida no cambie. Parece un poco extraño, ¿no? Porque nosotros entendemos que cada vez que colocamos una carga debería ir cambiando el voltaje a la salida. Pero eso solamente ocurre cuando tú analizas con circuitos eléctricos. Recuerda que ahorita ya estás viendo circuitos electrónicos y ya conoces dispositivos electrónicos que tienen ciertas propiedades. Una de ellas, o uno de ellos, perdón, es el Zener. Si yo coloco aquí un diodo Zener, entonces lo que va a pasar es que aquí se va a establecer un voltaje constante, que es el voltaje del diodo Zener. Recuerda que el voltaje del diodo Zener prácticamente no cambia. Entonces yo puedo establecer aquí un Zener justamente con el voltaje que requiero, que son los 8 voltios, para el encendido de todos los autos. 8 voltios. Entonces, cada vez que yo coloque por aquí esta cosita, siempre voy a obtener aquí 8 voltios. ¿Correcto? Ahora, esos 8 voltios son por diseño. O sea, yo voy a diseñar, voy a comprar un diodo Zener tal que éste pueda soportar cierto rango de valores de resistencia a la salida. Esta resistencia que va colocada por aquí es lo que se conoce como la resistencia de carga. Y esta resistencia de carga, digamos que tiene que soportar esos 3 autos. Por lo tanto, debe estar entre la resistencia mínima y la resistencia máxima. Para esos rangos de valores de resistencia, compro un diodo Zener especial, el cual me va a generar siempre esos 8 voltios. Y la pregunta es, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le coloco mucha resistencia? El diodo no va a conducir y no se va a comportar como una fuente regulada. Es por eso que nosotros ahora vamos a aprender cuáles son las pautas para el funcionamiento de una fuente regulada, más que nada para el funcionamiento del diodo Zener, y cuáles son las pautas para el diseño de ese diodo Zener. Antes de pasar a lo que es el estudio de la fuente regulada, aquí pasa algo curioso, mira, es bien curioso lo que está pasando. Como esta cosita son 8 voltios y es fijo porque va a estar funcionando, va a estar encendido, a este puntito le voy a colocar 0, ¿ya? Va a ser mi referencia. Como este puntito es 0, este puntito vale 12 voltios y este puntito vale 8 voltios, ¿cierto? Porque esto de aquí es 0. O sea que conforme yo voy colocando por aquí resistencias y como estos siempre se mantienen 8 y estos siempre se mantienen 12, la corriente que aparece por aquí es una corriente constante, sin importar cuánta carga yo le coloque. Mientras esté en el rango establecido por la carga de salida, el Zener siempre va a estar encendido y siempre va a ser 8 voltios. 8, 12 y me sale la corriente constante. Y ahora quiero que hagas un poquito de memoria. Cuando tuviste el curso de circuitos eléctricos, te dijeron que habían dos tipos de fuentes, ¿no? Una fuente de tensión, en la cual aparecía aquí una tensión, digamos, no sé, 10 voltios, y era constante, nunca cambiaba. Pero también te hablaron de una fuente de corriente, ¿cierto? La cual parecía un poquito extraño, ¿no? Una fuente de corriente, por ejemplo, de 10 amperes. Porque una fuente de tensión entendemos que es una pila o una batería, pero ¿qué cosa es una fuente de corriente? Bueno, te presento
a una fuente de corriente. Esta cosita es una fuente de corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es constante y se mantiene un voltaje fijo que es 8 voltios. Entonces, ahora ya sabes cómo es una fuente de corriente. Se diseña de esa forma, con un diodo Zener o con algún dispositivo electrónico que mantenga el voltaje aquí fijo. Y con esto se consigue que la corriente sea constante. Ahora sí, vamos al análisis de la fuente regulada. En los ejercicios de la práctica calificada y en el examen, la fuente regulada siempre va a aparecer de esa forma. Ahora, lo distinto va a ser las cantidades que van a variar. En lo que hemos visto hace un momento, RL era lo que cambiaba, ¿cierto? Pero en los problemas también puede cambiar el voltaje que está por acá, o también puede cambiar esta resistencia, o puede cambiar la corriente que pasa por acá. Bueno, hay muchos parámetros que pueden cambiar. Sin embargo, hay ciertas pautas que podemos seguir. Vamos a ver las pautas básicas. Igual la vamos a repetir cuando hagamos los problemitas para que te des cuenta qué ecuaciones se utilizan y cuáles no. Lo primero que vamos a hacer es asumir Zener apagado. O sea que el circuito que vamos a tener es el siguiente, donde al estar el Zener apagado lo borramos porque ahora está apagado. Recuerda que cuando un diodo está apagado siempre se comporta como un circuito abierto, también el Zener. Y lo que vamos a hacer es hallar el voltaje que aparece aquí, que es el voltaje básicamente de la carga. A ese voltaje de la carga siempre lo vas a encontrar con el nombre de, o lo vas a llamar con el nombre de BL, ¿no? L de luz de carga. La corriente va a pasar por este lado de esta forma y vamos a calcular ese BZ o el BL, que son lo mismo. Si deseas puedes resolver la malla, pero aquí es bastante sencillo aplicar un divisor de tensión nada más, obteniendo que el BZ o el BL, que es lo mismo, es igualito a este voltaje de acá entre la suma de las resistencias, que es RS más RL, multiplicado por RL. Básicamente esto es la corriente, multiplicado por esta resistencia es el voltaje en la carga. Es el voltaje que tenemos ahorita aquí en la carga. Eso es cuando está apagado. El problema me va a entregar como dato siempre un voltaje de Zener de operación. O sea, un voltaje con el cual va a funcionar el diodo Zener cuando funcione la fuente regulada. Y analizamos esta cosita de la siguiente forma, mira. Cuando el diodo Zener está apagado, lo que debe pasar es que este voltaje Z o este voltaje L debe ser menor que el voltaje Zener de operación. Recuerda que eso siempre va a ser dato y siempre lo vas a reconocer con este símbolo BZ, ¿de acuerdo? Ya en los problemas lo vamos a ver, pero siempre es menor cuando está apagado. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el Zener enciende, el voltaje BL debe ser mayor o igual que el voltaje Zener de operación. Entonces, el BL mínimo para que comience a operar se va a presentar cuando adquiera el voltaje Zener de operación. Y entonces escribimos por aquí el voltaje Z de operación, que es el voltaje en la carga mínimo, es igualito a, y reemplazamos nada más esto. Esta ecuación debes recordarla porque la vamos a utilizar bastante. Siempre vamos a comenzar nuestro análisis asumiendo que el Zener está apagado y a partir de ahí vamos a determinar cómo debe ser el voltaje mínimo para que comience a funcionar. Ahora, de repente en un problema, tu dato o tu condición no es obtener el voltaje mínimo, sino de repente la resistencia de carga mínima o la resistencia de fuente mínima. Ya para esos casos debemos analizar un poquito más en detalle. Pero sí o sí con esta ecuación la vas a utilizar al iniciar el análisis de una fuente regulada. Vamos ahora con el segundo paso,
que consiste en analizar cuando el Zener funciona. Recuerda que este voltaje Zener de acá es el voltaje Zener de operación porque ya está activo y mencionamos que cuando el Zener está activo, su voltaje no va a cambiar. Voy a colocarle aquí el voltaje Zener de operación. Y ahora vamos colocando corrientes. Recordemos que en un diodo Zener la corriente va del más al menos, siempre en el sentido contrario de la flechita. Así funciona en un diodo Zener. Aquí aparece la corriente de carga y aquí aparece la corriente de la fuente. Vamos a plantear las ecuaciones. Primero vamos a plantear la ecuación que me va a proporcionar esta corriente IS, que básicamente si tomamos este punto como referencia, 0 voltios, aquí va a aparecer BS y aquí aparece BZ de operación. Ah, cierto, esta cosita es BL también, ¿no es cierto? Ya, entonces por aquí vamos a estar indicando la corriente IS, si aplicamos la ley de Ohm, va a ser el voltaje en esta resistencia que va del mayor al menor potencial, es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Y esto es justamente ese voltaje. Y de ahí podemos hallar la corriente IS, que es la corriente que sale de la fuente. Esta corriente es constante si el voltaje de la fuente es constante. El voltaje del diodo siempre va a ser constante porque es un voltaje fijo, dado que el diodo Zener siempre se busca que funcione de esa forma, con un voltaje que no cambie. Entonces, si en un problema nos indican que esta fuente está cambiando, obviamente esta corriente también va a estar cambiando. Como mencioné, hay varios casos que debemos analizar. Estamos tomando ecuaciones, digamos, un tanto generales, que me van a servir para el análisis en todos los casos que se van a presentar. Otra ecuación a utilizar es la ecuación de las corrientes. Por ejemplo, para este nodo vemos que está ingresando IS. IS ingresa al nodo y de ese nodo sale IZ, E y L. Pero recuerde que IS es constante, pero IZ e IL pueden variar. Pueden variar porque recuerda que esta corriente puede ir cambiando para justamente garantizar que el voltaje del diodo Zener no cambie. Esta corriente también puede ir cambiando porque la resistencia que está aquí RL también puede ir cambiando. Entonces, ¿para qué sirve esta ecuación si los dos cambian? Básicamente sirve para ver, ¿no? Que si esta cosita toma un valor mínimo, esto debe tomar un valor máximo, porque se supone que la suma de ellos dos es constante, porque recuerda que esto es constante de esta ecuación. Por lo tanto, de esa forma se interpreta esta ecuación. De esta ecuación puedes hallar IZ máximo o mínimo y L máximo o mínimo. Si L es máximo y L, y Z es mínimo. Y si L es mínimo y Z, y L es máximo. Esta ecuación entonces debemos tenerla en cuenta. Otra ecuación que también va a ser bastante útil es la ecuación de acá, que es la ecuación de la carga. BL es igual a IL por RL. Pero recuerda que BL es BZ de operación, el voltaje Zener de operación, que sabemos que es un voltaje fijo. Entonces vamos a tener esto de aquí, BZ de operación y L por RL. ¿Y esta ecuación para qué sirve? Esta ecuación sirve para lo mismo que servía la ecuación que está acá, para hallar mínimos o máximos. Como este voltaje Z de operación es constante, entonces analizo, ¿no? Si esto es constante, si esto es máximo, RL debe ser mínimo. Y al revés, si RL es máximo, IL debe ser mínimo. Para eso sirve esta ecuación, entonces, para hallar corriente máxima o mínima, resistencia máxima o mínima. Más que nada para la resistencia, porque la corriente la puedes hallar de esta ecuación de acá. Y entonces con esas 4 ecuaciones salen todos los problemas. Obviamente hay que tener mucho cuidado de qué cosas se está buscando y cómo se está utilizando.